Desde hace algunas semanas se viene mencionando que la Fiscalía presuntamente quiere tumbar al presidente de la República, Gustavo Petro, para que no finalice su mandato. Por esto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le concedió una entrevista a W Radio con Julio Sánchez Cristo, en donde se habla de la información falsa que personas de la extrema derecha se han encargado de difundir a través de diferentes redes sociales, especialmente de la marcha que se dio enfrente de la Corte Suprema de Justicia el pasado 8 de febrero. Pero principalmente fue muy enfático frente a las preguntas del periodista y sobre todo a no pasar por alto el hecho de que la Fiscalía presuntamente quiere tumbar al presidente Gustavo Petro. Escuchemos la entrevista. Señor ministro de Justicia, Néstor Osuna, bienvenido a la W. Buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia. ¿A qué horas? ¿A qué horas para usted esto se salió de control? Una manifestación pacífica como fue en el 99% del territorio nacional, inclusive en Bogotá, en las fiscalías, en el búnker donde se protestó, pues todo se hizo como son las manifestaciones. ¿A qué hora se sale esto de control? Pues mire, la hora exacta no la tendré aquí, pero sí en horas de la tarde, justamente cuando ese grupito pequeño, pero que efectivamente pudo haber incurrido en secuestro, las cosas por su nombre, retiene o bloquea las salidas del Palacio de Justicia, y pues mientras la autoridad policiva, primero mediante el intento de persuasión y luego cuando esto ya falló, pues mediante el uso sereno pero contundente de la fuerza, desbloquean las salidas y ya los magistrados pueden libremente retirarse del palacio. Entonces ya fuera de control yo no diría que estuvo, pero sí hubo una situación anómala que eventualmente puede ser secuestro, eso no lo van a negar, de unas personas que bloquearon la salida, las entradas pues, y salidas del Palacio de Justicia por un rato, por un par de horas, no sé exactamente cuánto tiempo, pero sí en horas de la tarde de ayer eso ocurrió. Fíjese usted que el propio director del DAPRE, el director nacional de la policía, concurrieron personalmente al Palacio de Justicia. El presidente, el testigo, lo estaba atendiendo desde el Palacio de Nariño y bueno, por fortuna se pudo superar el incidente sin heridos, sin muertos, sin sangre, y por supuesto que habrá judicializaciones. El dato que ustedes acaban de mencionar de que no hubo detenidos no lo tenía presente, eso es posible, yo le doy toda credibilidad, pero sí, pues habrá judicializaciones, investigaciones, y quienes hayan incurrido en delitos, por supuesto que tendrán que asumir las consecuencias. ¿No? El gobierno garantiza la manifestación, la protesta, pero no esas vías de hecho, y por supuesto que rechaza contundentemente cualquier agresión, cualquier asedio a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al Palacio de Justicia, como a cualquier otro ciudadano, pero en especial, digamos, a lo que representa la institución y a las personas Sí. que hoy en día ejercen esos cargos. Ministro, pero ¿qué responsabilidad asume el gobierno en esto? Y se lo pregunto porque ayer el ministro del Interior decía que el gobierno no convocó a las marchas, que eso lo hizo FECODE, y básicamente eso parecía una lavada de manos porque durante los últimos días lo que escuchamos de los discursos del presidente Gustavo Petro y de hecho en las cuentas de redes sociales de varios funcionarios del gobierno era invitación a la marcha. Entonces, ¿por qué cuando sale esto ahí sí se lavan las manos y no hay responsabilidad? Bueno, mira, es cierto, digamos, que estas marchas concretas fueron convocadas por FECODE ante el allanamiento a sus instalaciones por parte de la Fiscalía. También es cierto que el Gobierno Nacional, el propio presidente del Gobierno Nacional, ha convocado una movilización ciudadana de respaldo ante la posibilidad o ante la amenaza de quiebre de la democracia. Y yo entiendo, digamos, el sentido de la pregunta, pero quisiera mencionar, mire, ayer convocado por FECODE, hubo 71 marchas. Todas salieron bien. Salieron bien, ¿qué quiero decir? Pacíficas, manifestaron lo que querían manifestar respecto de la elección de fiscal general de la Nación en varias ciudades del país. Y ciertamente hubo unos desórdenes en Medellín que fueron controlados por la fuerza pública. Y estos de Bogotá, cuyas dimensiones yo creo que necesitamos un par de días para establecerlos con más serenidad, que también fueron controlados por la fuerza pública. Entonces, digamos que el gobierno garantizó la libertad de protestar y garantizó el orden, la vida, la tranquilidad de las personas que pudieron verse por algunos momentos afectadas por los excesos o si usted quiere, los delitos que se hayan podido cometer con ocasión de esas marchas. Pero, ministro, yo quiero devolverme al trino del presidente Gustavo Petro el pasado 2 de febrero, Sí. en donde él dice: han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia. Aquí me salta un pedacito y luego dice: llegó el momento de la expresión popular. Sí. ¿Usted no cree que llamados como este pueden malinterpretarse y convertirse
en lo que vimos ayer. No estoy diciendo que el presidente haya convocado a tomarse la Corte, pero sí puede haber personas que malinterpreten esa máxima movilización popular por la decencia y terminen en lo que vimos ayer, ministro. Pues mira, yo después de año y medio de estar en el gobierno puedo decir que la posibilidad de malinterpretar los mensajes oficiales siempre está ahí por parte de muchas personas, pero el sentido de ese trino es que efectivamente el gobierno ha sentido, digamos, una especie de intento de bloqueo a su posibilidad de gobernar y a la posibilidad de mantenerse, y que efectivamente hay una situación que el gobierno, para que la democracia y el Estado de Derecho funcione mejor, considera conveniente, y es que se elija pronto a la fiscal general de la Nación. Soy testigo también de que cuando FECODE convocó las marchas y las marchas se dirigían hacia la Plaza de Bolívar, el propio presidente le pidió a la ministra de Trabajo que hablara con FECODE para pedirle, si fuera su decisión, que las marchas las dirigieran hacia otro lugar de la ciudad. Y así fue, se dirigieron principalmente hacia la sede de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, digamos que entiendo que puede haber alguna interpretación tremendista de esos trinos, pero el sentido genuino sí es el de un gobierno que está ahí, estamos ahí, gracias al respaldo popular, y que ha apelado a eso ante una situación que considera compleja de un acoso institucional. Ministro, ayer hablando con el promotor de la convocatoria, el presidente de la CUT, uno de los promotores, él lo dijo directamente. Es que sentimos que hay unas fuerzas que quieren separar al presidente de su cargo y por eso vamos a ir a protestar a la fiscalía. Usted ahorita pues más o menos lo ha dicho. La pregunta es, con la sinceridad que usted lo acompaña, ¿el gobierno nacional piensa que desde la fiscalía, con este fiscal o la fiscal encargada, están interesados en tumbarlo? No, sí, le voy a contestar con un refrán, un dicho del cantante mexicano Juan Gabriel, que todos recordamos, ¿no? Que él decía, lo que se sabe no se pregunta, mijo, ¿no? Pues me parece bastante evidente. No, es suficiente la respuesta. Así titularemos en nuestra página. Lo que se sabe no se pregunta. Y pero terminaba diciendo mijo, para que fuera cantante mexicano. Exacto. Lo que se sabe no se pregunta, mijo. Señor ministro, ¿y el mecanismo para contrarrestar lo que se sabe que no se pregunta es ir a protestar donde sabemos que se pueda protestar? Pero esa protesta tiene un propósito, es visibilizar la preocupación que tiene esa fuerza popular que apoya al gobierno. Pero de otro lado, pues está la evidente presión para que la Corte elija una fiscal urgentemente, porque la señora vicefiscal que queda encargada, pues es la continuación del mismo proyecto de fiscalía del doctor Barbosa. Eso no es un secreto. Pero vamos a los tiempos de la Corte. ¿Qué hacemos si la Corte no encuentra en la terna aún la candidata ideal? Y yo no sé para usted qué diga, qué indique 11 votos en blanco. Pues mire, desde el gobierno respetamos las decisiones y respetamos los tiempos de la Corte. Y en ese sentido, es la Corte la que tiene la palabra, la iniciativa. Si, digamos, formalmente la Corte le indica al presidente de la República que esa votación en blanco deba tener como consecuencia alguna modificación en la terna, pues el presidente, por supuesto, escuchará esa voz. Pero en este momento eso no ha ocurrido. Entonces, lo que le puedo decir es que nosotros respetamos los tiempos de la Corte, y yo creo que ya la Corte ha entendido que el gobierno pues está ahí respetando eso, esperando sí una elección pronta, y que creo, se los dije a ustedes mismos hace unos 15 días, es saludable para la democracia que esa elección se produzca muy pronto. Para cualquiera de las tres, si resulta que la Corte tiene alguna consideración sobre esa terna y quiere proponer algo al gobierno, también que se proceda con rapidez al respecto para superar este momento. Con eso aliviamos mucho las tensiones. Sí, ministro, ayer fueron todos los presidentes de las altas cortes, magistrados, la procuradora, usted también dio unas palabras, y las cortes estaban pidiendo al gobierno nacional garantías para que el alto tribunal no sea presionado, amenazado, hostigado. Utilizó calificativos bastante fuertes en los que dicen que se sienten prácticamente amedrentados con toda la situación que ocurrió ayer y que estuvimos cubriendo desde el Palacio de Justicia. Ministro, ¿usted cree que todos estos mensajes de pronto del pacto y de los diferentes sectores, tanto la marcha que hubo en el Palacio y todo lo que sucedió con las Regas, están hostigando con esas palabras que utilizó Gerson Chaverra, el presidente de la Corte Suprema, al alto tribunal?
Pues mire, si el presidente de la Corte Suprema de Justicia manifestó esa sensación, yo a él le doy total credibilidad y total respeto, y por supuesto ante eso el gobierno respalda a la Corte, a las instituciones, comparte su preocupación y pone a su servicio todo lo que las Cortes, los jueces consideren que sea necesario para que ellos puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad, con libertad. Pero déjenme decirte una cosa, yo también trabajé en ese palacio, también fui magistrado, y claro, cuando uno está ahí uno es consciente de que todas sus decisiones y todas sus omisiones también generan unas consecuencias muy, digamos, muy visibles en la sociedad, y pues uno sabe que es un alto poder del Estado que tiene consecuencias todas sus actuaciones. En ese sentido, digamos, todos los que hemos sido jueces sabemos que hay a veces sí movimientos, opiniones beligerantes, presiones, y en otros casos otras cosas que son todavía más terribles, y pues es parte de la responsabilidad judicial. Y no quiero con eso excusar nada, sino decir que, digamos que como poner en eso relieve el necesario temple de carácter de la función judicial, ¿no? Que es algo que la sociedad también debe tener en cuenta. Señor ministro, vuelvo a la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro, quien ayer a las 5:29 de la tarde escribe: me corresponde apagar a quienes quieren prender incendios. Los mismos magistrados han querido que no se use la violencia. No hay ataques contra los magistrados. No hay más petición de los manifestantes que decencia. ¿La Corte es indecente, señor ministro? No. Creo que vamos a tener que inaugurar una sección de interpretología. Pues es que pareciera que es una urgencia, porque es que el presidente trina esto y, perdóneme, yo leo ahí que cuando él dice la petición de los manifestantes es decencia, es que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son indecentes. Interpréteme usted el trino. O sea, si esa interpretación es la que prevalece, es un trino desafortunado, pero venga y le cuento cuál es el contexto. Hacia eso del mediodía, cuando había manifestantes alrededor del Palacio de Justicia, soy testigo, había una comunicación permanente entre el presidente Chaverra de la Corte Constitucional y el general Salamanca. Desde por la mañana había agentes de la policía se me olvida el nombre de lo que antes se llamaba ESMAD, llamémoslo ESMAD, ahí en el parqueadero, en el sótano del Palacio de Justicia. Y sé que se conversó varias veces de pues activar esos escuadrones, y el propio presidente de la Corte, creo que con una enorme sensatez, decía: no los active. Venga, intentamos charlar, venga, intentamos desocupar por vía sin intervención de la fuerza pública estas las salidas de la Corte o del Palacio de Justicia. Más adelante, más avanzada en la tarde, el propio general Salamanca se fue al Palacio de Justicia. Intentaron, por la vía del diálogo, que las personas estas se retiraran, y como no se pudo, pues entonces ahí sí, ya convenido con el presidente de la Corte Suprema y con la orden del presidente de la República, el ESMAD, pues por la fuerza, abrió las puertas. Ahora bien, entonces digamos eso, cuando él dice el propio presidente no me pidió uso de la fuerza, se refiere, estoy completamente seguro por ser testigo, a esos datos. Y lo otro es que los manifestantes que había alrededor del Palacio de Justicia, en su gran mayoría intentaron rechazar la actuación de unos pocos, o unos muchos, de unas personas ahí, que no provenían, según ellos, de la manifestación, sino que llegaron después a bloquear las salidas. Entonces es en ese sentido en que el trino del presidente dice: los manifestantes piden decencia, y además se refiere también a los de las otras 71 marchas, y frente al bloqueo pues lo solucionamos de acuerdo con las solicitudes de la Corte Suprema de Justicia. Pero si el trino se ha malinterpretado, si eso que usted me menciona es la interpretación que prevalece, pues sin duda es un trino, digámoslo, con errores de redacción. ¿El presidente Petro habló ayer con los magistrados de la Corte Suprema después de estos hechos? De eso no estoy seguro, porque, o sea, yo sé que el general Salamanca y el director del DAPRE, Carlos Ramón González, personalmente se fueron para el Palacio de Justicia. Que hayan hablado después no lo sé, pero la comunicación es fluida, eso de los teléfonos no dejan de sonar, ¿no? Por ahí no hay bloqueo alguno. Y ayer, cuando estaba dándose el asedio o secuestro a los magistrados, ¿hubo llamada entre el presidente de la Corte y el presidente Petro? Mire, yo estaba en mi despacho y puedo decirle, hubo llamada entre el ministro de Justicia y el presidente de la Corte, sí. Y con el presidente de la República no lo sé porque yo no estaba ahí. O sea, es cierto que todos estábamos a 4 cuadras los unos de los otros, pero sí había una comunicación fluida. Y el general Salamanca estaba ahí, y el director del DAPE estaba ahí en el mismo despacho con el presidente de la Corte Suprema. Pues es urgente determinar
qué fue lo que pasó. Y hay que dividir en dos la jornada de ayer. La jornada de la protesta pacífica a las sedes de la Fiscalía es una cosa. El intento, secuestro o desafortunada toma y afortunadamente frustrada toma del Palacio de Justicia es inaceptable. Eso es otra cosa. Pero las autoridades, lo antes posible, deberán determinar qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Ministro, gracias por atendernos y, pues afortunadamente, con el muy mal rato que pasamos todos los colombianos, y lo incluye a usted porque esto no es agradable para nadie, independientemente de los puntos de vista que tenga el gobierno o la oposición, pues esto no ayuda a nadie, esto no crea un ambiente para nada de nada, o sea, esto es un desastre y debemos intentar reconstruirlo, ¿no? Tiene toda la razón y quisiera resaltar algo de lo que usted dice. Mire, los secuestros que hubo, es la autoridad judicial la que tiene que decir si es secuestro o no, pero llamémoslo así, los secuestros que hubo sí nos interesa mucho que sean esclarecidos, que sean identificados quiénes fueron y que sean, pues, que se asigne la responsabilidad penal que le corresponda a las personas que protagonizaron esos hechos anómalos, ilegales, criminales, pongámosle todos sus nombres. Pero lo otro es que estamos de acuerdo que la Corte es la que tiene la autonomía para resolver el problema. Para bien o para mal, está en manos de la Corte. Y que cualquier presión indebida, pues, enrarece el ambiente al punto en que estamos ahorita. Es cierto. Señor ministro, gracias por su tiempo y ya vamos a titular con su frase. O mejor, la de Juan Gabriel. Muy amable, ministro. Feliz mañana. Bueno, felicidades. Nos vemos.